Segunda parte. El análisis de Jesús. La prueba de la identidad. ¿Estaba realmente convencido Jesús de que él era el Hijo de Dios? John Douglas tiene una habilidad sobrenatural de examinar la mente de gente que nunca ha visto. Como el perfilador psicológico original del FBI, Douglas recolectaba información de la escena del crimen y luego utilizaba sus discernimientos para escudriñar la personalidad del criminal prófugo. Caso en cuestión. Douglas predijo que el asesino del camino, un asesino en serie que acechaba los bosques del área de San Francisco entre 1979 y 1981, sería una persona con dificultades del habla, con tendencias a la crueldad con los animales, incontinencia urinaria, e incendiario. Ciertamente, la persona que por fin fue arrestada y condenada en el caso cumplía a la perfección esa descripción. Con un doctorado en psicología, años de experiencia como detective y un talento natural para entender el comportamiento humano, Douglas es reconocido por su destreza para perfilar. Es coautor de varios éxitos de librería sobre el tema, y cuando Jodie Foster ganó el Oscar por su actuación en El silencio de los corderos, le agradeció públicamente a Douglas por ser la figura de la vida real detrás del mentor del FBI de su personaje. ¿Cómo puede Douglas llegar a entender el proceso mental de individuos con los que nunca ha hablado? El comportamiento refleja la personalidad, explicó Douglas a la revista Biography. Es decir, Douglas examina la evidencia que queda en la escena del crimen y, cuando es posible, entrevista a las víctimas para descubrir exactamente qué dijo y qué hizo el criminal. A partir de esas pistas, producto residual del comportamiento de la persona, deduce la composición psicológica del individuo. Volvamos a Jesús. Sin dialogar con él, ¿cómo podríamos ahondar en su mente para determinar sus motivaciones, sus intenciones y su percepción de sí mismo? ¿Cómo sabemos quién pensaba que era y cuál entendía que era su misión? La pregunta de qué pensaba Jesús acerca de sí mismo es central. Algunos profesores sostienen que el mito de la deidad de Jesús fue impuesto en la tradición de Jesús por seguidores fanáticos muchos años después de su muerte. El Jesús real, según creen estos profesores, se revolvería en su tumba si supiera que la gente lo estuviera adorando. Si se eliminan las leyendas y se va a los primeros materiales acerca de él, dicen que nos encontraremos con que nunca aspiró a ser más que un maestro itinerante y un agitador ocasional del populacho. Sin embargo, ¿tienen a la evidencia histórica de su lado? Para averiguarlo, volé a Lexington, Kentucky, y manejé por los caminos sinuosos a lo largo de una serie de ranchos de caballos muy pintorescos, para rastrear al erudito cuyo aclamado libro, La Cristología de Jesús, confronta este tema precisamente. La sexta entrevista. Dr. Ben Witherington III el pequeño Wilmore, Kentucky, no se destaca mucho, salvo por Asbury Theological Seminary, donde encontré la oficina de Ben Witherington en el cuarto piso del edificio estilo colonial ubicado sobre la calle principal de la comunidad rústica. Con la gracia de la hospitalidad de un caballero sureño, el nativo de Carolina del Norte me ofreció una silla cómoda y un poco de café mientras nos sentábamos para discutir quién creía ser Jesús de Nazaret. El tema era territorio familiar para Witherington, cuyos libros incluyen Jesús el Sabio. Las muchas caras del Cristo. En la búsqueda de Jesús. Jesús, Pablo y el fin del mundo. Y mujeres en el ministerio de Jesús. Y cuyos artículos sobre Jesús aparecen en diccionarios especializados y publicaciones académicas. Se educó en Gordon Conwell Theological Seminary, maestría en divinidades con máximos honores, y en la Universidad de Durham en Inglaterra, doctorado en teología con énfasis en el Nuevo Testamento. Witherington ha enseñado en Asbury, Ashland Theological Seminary, en Divinity School de la Universidad de Duke, y en Gordon Conwell. Sus membresías incluyen la Sociedad para el Estudio del Nuevo Testamento, la Sociedad de Literatura Bíblica y el Instituto de Investigación Bíblica. Hablando claramente y pausadamente, sopesando sus palabras con cuidado, Witherington definitivamente sonaba como un erudito. Sin embargo, su voz traicionaba una evidente corriente profunda de fascinación, incluso reverencia, por su materia. Esta actitud fue más evidente cuando me llevó a conocer un estudio de alta tecnología donde había estado mezclando imágenes de Jesús con canciones cuyas letras iluminan la compasión, el sacrificio, lo humano y la majestad de su vida y ministerio. Para un erudito que escribe una prosa plena de notas, matizada con cuidado y de precisión académica sobre las cuestiones técnicas en torno a Jesús, este matrimonio artístico de música y vídeo es una salida poética para explorar la faceta de Jesús que solo las artes creativas pueden acercarse a capturar.
De regreso en la oficina de Witherington, decidí comenzar a examinar la cuestión de Jesús y su percepción propia con una pregunta que a menudo surge en la mente de los lectores cuando se encuentran con los evangelios por primera vez. La verdad es que Jesús era un poco misterioso acerca de su identidad, ¿no es así? Pregunté mientras Witherington se ubicaba en una silla frente a mí. Tendía a evitar proclamar abiertamente que era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Era porque no se concebía en esos términos o porque tenía otras razones? No, no es porque no se concebía en esos términos, respondió Witherington mientras se acomodaba en la silla y se cruzaba de piernas. Si hubiera anunciado simplemente: hola, muchachos. Soy Dios, eso se hubiera entendido como soy Yahvé, porque los judíos de ese tiempo no tenían la noción de la Trinidad. Solo conocían a Dios el Padre, al que llamaban Yahvé, y no a Dios el Hijo ni a Dios Espíritu Santo. De modo que si alguien dijera que era Dios, no habría tenido sentido para ellos y se habría visto como una blasfemia flagrante. Y habría sido contraproducente para Jesús en su esfuerzo por lograr que la gente escuchara su mensaje. Además, ya había una hueste de expectativas sobre cómo sería el Mesías, y Jesús no quería ser encasillado según las categorías de otros. En consecuencia, fue muy cuidadoso con lo que dijo públicamente. En privado, con sus discípulos, era un caso diferente, pero los evangelios nos cuentan principalmente lo que hacía en público, exploración de las primeras tradiciones. Fue un libro de 1977 del teólogo inglés John Eck y un puñado de colegas con el mismo parecer quienes provocaron una tormenta de controversia al alegar que Jesús nunca se consideró Dios hecho carne o el Mesías. Estos conceptos, surgieron después y se escribieron en los evangelios de modo que pareciera que Jesús estaba afirmando eso acerca de sí mismo. Para explorar esa alegación, Witherington se remontó a las primeras tradiciones acerca de Jesús, el material más primitivo y sin lugar a dudas libre de desarrollo legendario, y descubrió pistas persuasivas en cuanto a cómo se veía Jesús a sí mismo por la manera como se relacionaba con otros. Quería indagar en esa investigación, comenzando con la siguiente pregunta. ¿Qué pistas encontramos sobre la propia percepción de Jesús en la forma en la que se relacionó con otros? Witherington pensó por un momento y luego respondió. Mire su relación con los discípulos. Jesús tiene 12 discípulos, sin embargo note que él no es uno de los 12. Si bien eso puede sonar como un detalle sin importancia, Witherington observó que es muy significativo. Si los 12 representan un Israel renovado, ¿dónde encaja Jesús? Propuso. Él no es simplemente parte de Israel, no es meramente parte del grupo redimido, él está formando el grupo. Al igual que Dios en el Antiguo Testamento formó a su pueblo e instituyó las 12 tribus de Israel. Esa es una pista sobre cómo Jesús pensaba de sí. Witherington prosiguió a describir una pista que se puede encontrar en la relación de Jesús con Juan el Bautista. Jesús dice: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Habiendo dicho eso, en su ministerio va más allá que Juan el Bautista, haciendo milagros, por ejemplo. ¿Qué dice eso acerca de su concepción de sí mismo? Y su relación con los líderes religiosos es quizás la más reveladora. Jesús pronuncia la declaración radical de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca sino lo que sale del corazón. Francamente, esto deja de lado porciones inmensas del libro de Levítico en el Antiguo Testamento que contiene reglas meticulosas con respecto a la pureza. Ahora bien, a los fariseos no les gustó este mensaje. Querían mantener las cosas como estaban, pero Jesús dijo no, Dios tiene otros planes. Está haciendo algo nuevo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de persona piensa que tiene autoridad para dejar de lado las escrituras judías de inspiración divina y reemplazarlas con sus propias enseñanzas? ¿Y qué de su relación, si podemos denominarla así, con las autoridades romanas? Tenemos que preguntarnos por qué lo crucificaron. Si tan solo hubiera sido un sabio inocuo que contaba hermosas pequeñas parábolas, ¿cómo terminó en una cruz, especialmente en la época de la Pascua cuando ningún judío desea que ejecuten a otro judío? Tuvo que haber una razón para que el letrero sobre su cabeza dijera: este es el rey de los judíos. Witherington dejó ese comentario suspendido en el aire por un momento antes de ofrecer la respuesta. O Jesús había hecho esa afirmación verbalmente, anunció, o alguien claramente pensó que lo hizo. Con el poder de Dios. Si bien las relaciones de Jesús proporcionan una ventana hacia su percepción propia, Witherington manifestó que sus obras, especialmente sus milagros, ofrecen revelaciones adicionales. Sin embargo, levanté la mano para detenerlo.
Ciertamente usted no puede decir que los milagros de Jesús establecen que él creía que era Dios acoté, dado que luego sus propios discípulos fueron enviados e hicieron las mismas cosas, y por cierto, no estaban alegando divinidad. No, el hecho de que hiciera milagros no es lo que ilumina su percepción propia, replicó Witherington. Lo importante es cómo él interpreta sus milagros. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Jesús dice. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Él no es como otros obradores de milagros que hacen prodigios sorprendentes pero luego la vida sigue igual que siempre. No. Para Jesús, sus milagros son indicio de la llegada del reino de Dios. Son una anticipación de lo que será el reino de Dios. Y eso distingue a Jesús. Nuevamente lo interrumpí. Elaboré un poco sobre eso, dije. ¿De qué forma lo distingue? Jesús ve sus milagros como algo que desencadena un hecho sin precedentes, la llegada del dominio de Dios, respondió Witherington. No se ve simplemente como un obrador de milagros. Se ve como el único en quien y a través de quien se cumplen las promesas de Dios. Y esa es una afirmación de trascendencia no muy velada. Asentí. Su punto de vista cobraba sentido para mí. Entonces pasé a las palabras de Jesús en busca de más pistas acerca de su percepción propia. Sus seguidores le decían rabino o rabí. Observé, ¿acaso eso no implica que él simplemente enseñó como otros rabinos de su tiempo? En realidad, Witherington respondió con una sonrisa, en una forma nueva y radical. Comienza sus enseñanzas con la frase ciertamente les aseguro, es decir, juro con anticipación sobre la veracidad de lo que les voy a decir. Esto era absolutamente revolucionario. ¿De qué manera? Inquirí. En el judaísmo uno necesitaba el testimonio de dos testigos de modo que el testigo A pudiera atestiguar acerca de la veracidad del testigo B y viceversa, respondió Witherington. Sin embargo, Jesús atestigua acerca de la veracidad de sus propias palabras. En lugar de basar sus enseñanzas en la autoridad de otros, habla con autoridad propia. Por lo tanto, es alguien que se consideraba que tenía una autoridad superior a la de los profetas del Antiguo Testamento. Él creía que poseía no solo inspiración divina, al igual que el rey David, sino también autoridad divina y el poder de expresión divina directa. Además de emplear la frase ciertamente les aseguro en sus enseñanzas, Jesús usaba el término Abba cuando se relacionaba con Dios. ¿Qué nos dice eso acerca de su percepción propia? Pregunté. Abba conota intimidad en la relación de padre e hijo, explicó Witherington. Es interesante que también es el término que un discípulo utilizaba para dirigirse a un maestro amado en el judaísmo primitivo. Sin embargo, Jesús lo utilizó dirigiéndose a Dios. Hasta donde sé, él y sus seguidores eran los únicos que oraban a Dios de esa manera. Cuando le pedí a Witherington que ampliara sobre la importancia de esto, agregó. En el contexto donde Jesús movía, era costumbre que los judíos evitaran tener que decir el nombre de Dios. Su nombre era la palabra más sagrada que se podía pronunciar e incluso temían pronunciarla mal. Si se iban a dirigir a Dios, dirían algo como el santo, bendito sea, pero no usarían su nombre personal. Y Abba es un término personal, observé. Muy personal, respondió. Es el término de cariño con el que un hijo le diría a su padre. Papá querido, ¿qué quieres que haga? Sin embargo, advertí una inconsistencia aparente. Un momento, interpuse. Orar Abba no debe implicar que Jesús piensa que es Dios porque les enseñó a sus discípulos que usaran ese mismo término en sus propias oraciones, y ellos no eran Dios. En realidad, respondió Witherington, la importancia del término Abba radica en que Jesús es quien inicia una relación íntima que antes no estaba disponible. La pregunta es, ¿qué clase de persona puede cambiar los términos para la relación con Dios? ¿Qué clase de persona puede iniciar una nueva relación de pacto con Dios? Su distinción tenía sentido para mí. Entonces, ¿cuán importante considera que es el uso de Abba por parte de Jesús? Le pregunté. Muy importante, respondió. Indica que Jesús tenía un grado de intimidad con Dios que no se parece a nada del judaísmo de su tiempo. Y escuche, aquí viene el remate. Jesús está diciendo que solo a través de tener una relación con Él se hace posible este tipo de lenguaje de oración, este tipo de relación Abba con Dios. Eso habla mucho de cómo se consideraba a sí mismo. Witherington comenzó a añadir otra pista importante, la repetida referencia de sí mismo como el Hijo del Hombre, pero le comenté que otro experto con el que había hablado previamente, Craig Blomberg, ya había explicado que era una referencia a Daniel 7.
Ese término, concordó Witherington, es sumamente importante al revelar la propia concepción mesiánica o trascendental de Jesús. En ese punto, hice una pausa para almacenar lo que Witherington había dicho. Cuando uní las pistas de las relaciones de Jesús, sus milagros y sus palabras, su percepción de sí mismo cobró absoluta nitidez. Parecía haber pocas dudas, según la evidencia primera, de que se consideraba más que un hacedor de grandes obras, más que un maestro, más que otro profeta en una lista de muchos. Había abundante evidencia para llegar a la conclusión de que se veía en términos únicos y supremos. Pero exactamente, ¿cuán generalizada era esta concepción personal? ¿Cómo retrata Juan a Jesús? En su apertura el Evangelio de Juan usa un lenguaje majestuoso e inequívoco para afirmar con valentía la deidad de Jesucristo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:3-14. Recuerdo haber leído esa introducción majestuosa cuando abrí el Evangelio de Juan por primera vez. Recuerdo que me surgió una pregunta. ¿Cómo reaccionaría Jesús si estuviera aquí para leer las palabras de Juan acerca de él? Se habría espantado y habría dicho: Juan se equivocó conmigo completamente. ¿Me ha hermoseado y rodeado de mitos hasta tal punto que ni siquiera me reconozco? ¿O habría asentido en aprobación? Sí, soy todo eso, y más. Luego me topé con las palabras del erudito Raymond Brown, quien había llegado a su propia conclusión. No tengo objeción alguna a la tesis de que si Jesús, si hubiera podido leer Juan, se habría encontrado con que el Evangelio era una expresión adecuada de su identidad. Aquí estaba mi oportunidad de escuchar directamente de Witherington, quien había dedicado su vida a analizar los detalles del saber con respecto a la percepción propia de Jesús, si él concuerda con la evaluación de Brown. Sí, respondió, sin titubeo ni ambigüedad. No tengo objeción alguna. Cuando uno trata con el Evangelio de Juan, uno trata con un retrato de Jesús interpretado de cierta manera, pero también creo que es un diseño lógico de lo que estaba implícito en el Jesús histórico. Y añadiré lo siguiente. Aun si se elimina el Evangelio de Juan, todavía no hay un Jesús no mesiánico que se pueda evocar del material de los otros tres Evangelios. Simplemente no se encuentra allí. Inmediatamente pensé en el famoso diálogo registrado en Mateo en el que Jesús le pregunta a sus discípulos en una reunión privada: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro responde con claridad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En lugar de esquivar el tema, Jesús afirma a Pedro por su observación. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Véase Mateo 16:15-17. Aún así, algunas descripciones populares de Jesús, como la de la película La Última Tentación de Cristo, lo muestran básicamente inseguro de su identidad y de su misión. Está cargado de angustia y ambigüedad. ¿Hay alguna evidencia, le pregunté a Witherington, de que Jesús haya tenido alguna vez una crisis de identidad? Una crisis de identidad no, aunque creo que tuvo puntos de confirmación de identidad, respondió el profesor. En su bautismo, en su tentación, en la transfiguración, en el jardín del Getsemaní. Todos son momentos de crisis en los que Dios le confirma quién era él y cuál era su misión. Por ejemplo, no creo que sea accidental que su ministerio recién comienza en serio después de su bautismo, cuando oye la voz que dice: este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Cuál pensaba que era su misión? Veía que su obra era venir a liberar al pueblo de Dios, por lo tanto su misión estaba dirigida a Israel. Específicamente a Israel, subrayé. Sí, correcto, reafirmó Witherington. Hay muy poca evidencia de que buscó a los gentiles durante su ministerio. Esa era una misión para la iglesia postrera. Verá, las promesas de los profetas habían venido a Israel. Y a Israel debía ir. El Padre y yo somos uno. En su libro Fe Razonable, William Lane Craig señala una gran cantidad de evidencia de que dentro de los 30 años después de la crucifixión de Jesús existía una cristología desarrollada que proclamaba a Jesús como Dios encarnado.
El historiador de la Iglesia Jaroslav Pelikan señaló que el sermón cristiano más antiguo, el relato de un mártir cristiano más antiguo, el informe pagano sobre la Iglesia más antigua, la oración litúrgica más antigua, 1 de Corintios 16, 22, todos ellos se refieren a Jesús como Señor y Dios. Pelikan manifestó. Claramente, era el mensaje de lo que la Iglesia creía y enseñaba de que Dios era un nombre adecuado para Jesucristo. A la luz de esto, le pregunté a Witherington. ¿Considera usted que haya alguna forma posible de que esto se hubiera desarrollado, en especial tan pronto, si Jesús nunca hubiera hecho declaraciones mesiánicas y trascendentes acerca de sí mismo? Witherington respondió inflexible. No, a menos que esté preparado para argumentar que sus discípulos se olvidaron completamente de cómo era el Jesús histórico y que no tuvieron nada que ver con las tradiciones que comienzan a surgir 20 años después de su muerte, expresó. Francamente, como historiador, eso no tendría sentido alguno. Al tratar con la historia, agregó, todo tipo de cosas es posible, pero no todas las cosas posibles son de igual manera probables. ¿Es probable, preguntó, que todo esto se haya inventado del aire en los 20 años subsiguientes a la muerte de Jesús, cuando todavía había testigos con vida para confirmar cómo era la figura histórica de Jesús verdaderamente? Encuentro que esa hipótesis histórica es la más improbable que se le pudiera ocurrir a alguien. La verdadera cuestión es, ¿qué pasó después de la crucifixión de Jesús que transformó la mente de los discípulos, quienes lo habían negado, le habían desobedecido y lo habían abandonado? Muy simple. Les sucedió algo similar a lo que Jesús experimentó en su bautismo. Se les confirmó que Jesús era lo que ellos habían esperado que fuera. ¿Y qué era exactamente? Como estaba terminando mi tiempo con Witherington, quería que me lo resumiera. Teniendo en cuenta todo su trabajo investigativo, ¿cuál era su conclusión personal sobre cómo se concebía Jesús a sí mismo? Formulé la pregunta, me recliné y dejé que me explicara detalladamente. Y lo hizo, con elocuencia y convicción. Jesús pensaba que él era la persona designada por Dios para traer a la historia humana de la suprema obra redentora de Dios. Creía que era el representante de Dios para llevarla a cabo, que había sido autorizado por Dios, que hablaba por Dios, y que era dirigido por Dios para realizar esa tarea. Por lo tanto, lo que dijo Jesús, lo dijo Dios. Lo que hizo Jesús fue la obra de Dios. Según la noción judía de la representación, el representante de un hombre es como él mismo. Recuerda la forma en la que envió Jesús a sus apóstoles y les dijo, lo que les hacen a ustedes, me lo han hecho a mí. Había una conexión muy fuerte entre un hombre y su representante al que envía en una misión. Pues bien, Jesús creía que estaba en una misión divina y la misión era redimir al pueblo de Dios. Lo que se da a entender es que el pueblo de Dios estaba perdido y Dios tenía que hacer algo, al igual que siempre lo había hecho, para intervenir y encaminarlos nuevamente por la senda correcta. Sin embargo, esa vez había una diferencia. Esa era la última vez. Esa era la última oportunidad. ¿Creía Jesús que él era el Hijo de Dios, el ungido de Dios? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Hijo del Hombre? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Mesías definitivo? Sí, esa era la forma en la que se veía. ¿Creía que cualquiera menor a Dios podía salvar al mundo? No creo que lo creía. Y es aquí donde la paradoja se vuelve lo más intrincada posible. La forma mediante la cual Dios iba a salvar al mundo era a través de la muerte de su Hijo. La más humana de todas las acciones humanas. Morir. Ahora bien, Dios, por su naturaleza divina, no muere. Entonces, ¿cómo iba a lograr esto? ¿Cómo iba a ser Dios el Salvador de la humanidad? Tenía que venir como ser humano para llevar a cabo la tarea. Y Jesús creía que él era quien lo haría. Jesús dijo en Marcos 10, 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la forma más elevada de megalomanía o el ejemplo de alguien que de veras cree, como lo manifestó, que el Padre y yo somos uno. Es decir, tengo la autoridad para hablar por el Padre. Tengo el poder para obrar por el Padre. Si me rechazan a mí, rechazan al Padre aunque se eliminara el cuarto evangelio y solo se leyeran los sinópticos, aún sería esa la conclusión a la que se llegaría. Y se trata de la conclusión a la que Jesús nos hubiera guiado si hubiéramos tenido un estudio bíblico y le hubiéramos hecho esa pregunta. Tenemos que preguntar, ¿por qué no hay otro judío del siglo I que tenga millones de seguidores hoy día? ¿Por qué no hay un movimiento de Juan el Bautista?
Porque, de todas las figuras del siglo I, incluyendo a los emperadores romanos, todavía se adora a Jesús hoy día, mientras que los demás se han derrumbado en el polvo de la historia. Porque este Jesús, el Jesús histórico, es también el Señor viviente. Ese es el porqué. Porque todavía está en nuestro medio, mientras que los otros desaparecieron hace tiempo. En el mismo lugar de Dios. Al igual que Witherington, muchos otros eruditos han seleccionado cuidadosamente la evidencia temprana sobre Jesús y han llegado a las mismas conclusiones. Craig escribió: aquí hay un hombre que se concebía como el Hijo de Dios en un sentido único, que decía obrar y hablar con autoridad divina, que se mostró como obrador de milagros, y que creía que el destino eterno de cada persona dependía de creer o no creer en él. Luego agregó una observación que es especialmente sorprendente. Las claves suficientes para un autoentendimiento cristológico elevado de Jesús están presentes incluso en el 20% atenuado de los dichos de Jesús que los miembros del Seminario de Jesús reconocen como auténticos. La evidencia para concluir que Jesús tenía la intención de situarse en el mismo lugar de Dios es absolutamente convincente, concuerda el teólogo Roy C. Gordon Gruenler. Tan extraordinaria es la afirmación de Jesús, señaló Craig, que inevitablemente la cuestión de su cordura tiene que surgir. Observa que después de que James Dunn completó su propio estudio de proporciones épicas sobre este tema, Dunn se vio impelido a comentar: una última pregunta no se puede pasar por alto. ¿Estaba loco Jesús? En el aeropuerto de Lexington, mientras esperaba mi vuelo de regreso a Chicago, puse monedas en un teléfono público y llamé para hacer una cita para entrevistar a uno de los expertos en psicología más prominentes del país. Era hora de averiguarlo. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o para grupo de estudio. 1. Según tu opinión, ¿cuáles son algunas de las razones por las que Jesús era evasivo para revelar al público quién era? ¿Puedes imaginarte algunas maneras en las que la proclamación temprana de su deidad pudiera haber dañado su misión? 2. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que enfrentamos al tratar de determinar qué pensaban acerca de sí ciertas figuras históricas? ¿Qué pistas consideras de más ayuda al tratar de determinarlo? ¿Por qué las pistas que ofreció Witherington te convencieron o fracasaron en persuadirte de que Jesús pensaba que él era Dios y el Mesías? 3. Jesús les enseñó a sus discípulos a utilizar el término Abba, o Padre querido, al dirigirse a Dios. ¿Qué te dice eso acerca de la relación de Jesús con el Padre? ¿Te resulta atractivo ese tipo de relación? ¿Por qué o por qué no? Más evidencia. Más recursos sobre el tema. Craig, William Lee, El entendimiento que Jesús tenía de sí, fe razonable, Crossway, Westchester, Hill, 1994, pp. 233, 54. Marshall y Howard, Los orígenes de la cristología del Nuevo Testamento, Intervaristy Press, Downers Grove, Hill, 1976. Moule, CFD, Los orígenes de la cristología, Cambridge Univ. 3, Cambridge, 1977. Witherington, Ben, tercero, La cristología de Jesús, Fortress, Minneapolis, 1990, La prueba psicológica. ¿Estaba loco Jesús cuando decía ser el Hijo de Dios? Cuando declara un psicólogo o psiquiatra, deberá ponerse un bonete de no menos de 60 centímetros de alto. La superficie del bonete deberá tener dibujos de estrellas y rayos. Además, se le requerirá que tenga una barba blanca de no menos de 45 centímetros de largo y que puntualice los elementos cruciales de su declaración blandiendo una varita. Cada vez que un psicólogo o psiquiatra preste declaración, el alguacil de la corte deberá al mismo tiempo oscurecer la sala y dar 2 golpes al gong chino. Al proponer esta enmienda a los estatutos estatales en 1997, el senador del estado de Nuevo México, Duncan Scott, no dejó lugar a dudas acerca de su actitud hacia los expertos que declaran que los acusados son dementes y por lo tanto no tienen responsabilidad legal por sus delitos. Aparentemente, la mayoría de sus colegas comparten el cinismo de Scott. Votaron para aprobar su propuesta burlona, la broma llegó hasta la Cámara de Representantes, donde finalmente se impidió que se convirtiera en ley. Cabe admitir que en los tribunales hay una corriente profunda de escepticismo hacia los psiquiatras y psicólogos que dan testimonio acerca del estado mental de los acusados, su capacidad para cooperar con su abogado al preparar la defensa, y si eran dementes legalmente para la ley al momento de cometer el delito. Aún así, la mayoría de los abogados reconocen que los profesionales de la salud mental ofrecen discernimiento importante para el sistema de justicia penal.
Recuerdo un caso en el que una ama de casa de suaves modales fue acusada de asesinar a su esposo. A primera vista, no parecía distinta de cualquier madre. Bien vestida, agradable, amable, con el aspecto de recién haber terminado de hornear una pila de galletitas de chocolates para los niños del vecindario. Me mofé del psicólogo que declaró que ella era mentalmente incapaz de ser sometida a juicio. Luego su abogado la puso en el estrado. Al principio su testimonio era claro, racional y lúcido. Sin embargo, paulatinamente se volvió más extraño al describir ella con calma y con toda seriedad cómo la habían atacado una serie de personajes famosos, entre ellos, Dwight Eisenhower y el fantasma de Napoleón. Cuando terminó, nadie en la sala tenía duda alguna de que ella estaba totalmente fuera de contacto con la realidad. El juez la confinó a una institución psiquiátrica hasta que estuviera bien para enfrentar los cargos en su contra. Las apariencias engañan. El trabajo del psicólogo es traspasar la coraza del acusado y extraer conclusiones acerca de su condición mental. Es una ciencia inexacta, por lo que se pueden cometer errores y hasta abusos, pero en general, el testimonio psicológico provee importantes salvaguardas para los acusados. ¿Cómo se relaciona esto con Jesús? En el capítulo anterior, el Dr. Ben Witherington III ofreció evidencia convincente de que incluso los primeros materiales acerca de Jesús demostraban que él alegaba ser Dios hecho carne. Como es natural, esto origina el tema de discusión si Jesús estaba loco cuando hizo tales afirmaciones. En busca de la evaluación de un experto del estado mental de Jesús, manejé hasta un edificio de oficinas en las afueras de Chicago para obtener el testimonio de una de las autoridades prominentes del país en materia psicológica. La séptima entrevista. Dr. Gary R. Collins. Con una maestría en psicología de la Universidad de Toronto y un doctorado en psicología clínica de la Universidad Purdue, Collins ha estado estudiando, enseñando y escribiendo sobre el comportamiento humano durante 35 años. Fue profesor de psicología en Trinity Evangelical Divinity School por 2 décadas y la mayor parte de ese período fue presidente del área de psicología. Collins, un cable vivo con una energía y un entusiasmo ilimitados, es un autor prolífico. Escribió alrededor de 150 artículos para boletines y otras publicaciones periódicas y en la actualidad es el editor de Consejería Cristiana Hoy. Y es editor contribuyente del Boletín de Psicología y Teología. También escribió la cantidad sorprendente de 42 libros sobre temas relacionados con la psicología, entre ellos, La mente magnífica. Conmoción familiar. El ya clásico libro de texto Consejería Cristiana. Guía completa. Además fue editor general de los 30 volúmenes de Recursos para la Consejería Cristiana, una serie de libros para los profesionales de la salud mental. Encontré a Collins en su luminosa y amplia oficina en la Asociación Estadounidense de Consejeros Cristianos, una asociación de 1.500 miembros de la cual es el presidente. Con cabello entrecano y espejuelos de marco plateado, se veía apuesto con un suéter con cuello de tortuga de color café, una chaqueta deportiva con trama de espina de pescado y pantalones grises, nada de bonete puntiagudo o barba blanca ondulante. Comencé nuestra entrevista señalando más allá de la ventana, donde la nieve caía suavemente sobre los árboles perennes. A unas pocas millas en esa dirección se encuentra una institución psiquiátrica del estado, le dije. Si fuéramos allí, estoy seguro de que encontraríamos algunas personas que dicen ser Dios. Diríamos que son dementes. Jesús dijo que era Dios. ¿Él también estaba loco? Siquiera la respuesta breve, respondió Collins con una risita ahogada, es no. Sin embargo, insistí, este es un tema legítimo que es digno de un análisis más profundo. Los expertos dicen que las personas que sufren de psicosis delirante pueden parecer racionales la mayor parte del tiempo, pero pueden tener ideas exageradas de que son individuos superlativos. Algunos incluso pueden atraer seguidores que creen que son genios. Quizás eso es lo que sucedió con Jesús, sugerí. Bien, es verdad que las personas que tienen problemas psicológicos a menudo dicen ser alguien que no son, respondió Collins mientras entrelazaba las manos detrás de la cabeza. A veces dicen ser el mismo Jesús, o el presidente de los Estados Unidos u otro personaje famoso, como Lee Strobel, agregó con gracia. Sin embargo, prosiguió, los psicólogos no observan solamente lo que la persona dice. Van mucho más profundo. Observan las emociones de la persona porque los individuos perturbados a menudo presentan depresión inapropiada, o pueden estar airados con vehemencia, o quizás están plagados de ansiedad. Sin embargo, considere a Jesús. Él nunca demostró emociones inapropiadas. Por ejemplo, lloró por la muerte de su amigo Lázaro.
Eso es natural en un individuo saludable en el aspecto emocional. Por cierto que en ocasiones se enojaba, afirmé. Sí, así es, pero era un tipo de enojo saludable hacia la gente que se aprovechaba de los desvalidos para llenarse los bolsillos en el templo. No fue que reaccionó en forma irracional solo porque alguien lo estaba molestando. Esa fue una reacción justa en contra de la injusticia y el flagrante maltrato hacia otros. Otras personas delirantes suelen tener errores de percepción, agregó. Piensan que la gente los está vigilando o tratando de atraparlos, cuando no es así. Están fuera de contacto con la realidad. Perciben erróneamente las acciones de otras personas y las acusan de hacer cosas que nunca tuvieron la intención de hacer. De nuevo, no vemos eso en Jesús. Evidentemente él estaba en contacto con la realidad. No era paranoico, aunque comprendía cabalmente que había algunos peligros muy reales a su alrededor. Asimismo, la gente con problemas psicológicos puede tener trastornos de pensamiento. No pueden mantener una conversación lógica, sacan conclusiones erradas precipitadamente, son irracionales. No vemos eso en Jesús. Él hablaba con claridad, fuerza y elocuencia. Era brillante y poseía una percepción sorprendente de la naturaleza humana. Otro indicio de perturbaciones mentales es el comportamiento impropio, como vestirse de forma extraña o ser incapaz de relacionarse socialmente con otros. El comportamiento de Jesús se correspondía con lo que podría esperarse y tenía una relación profunda y constante con una amplia variedad de personas de todas las esferas de la vida. Hizo una pausa, aunque percibí que todavía no había terminado. Lo impulsé a continuar preguntándole. ¿Qué más observa en él? Collins miró a través de la ventana el paisaje hermoso y apacible cubierto de nieve. Cuando continuó fue como si estuviera evocando a un viejo amigo. Era cariñoso, pero no dejaba que su compasión lo paralizara. No tenía un ego envanecido, aunque a menudo estaba rodeado de multitudes que lo adoraban. Mantenía el equilibrio a pesar de su estilo de vida, que por momentos era exigente. Siempre sabía qué era lo que estaba haciendo y a dónde iba. Se preocupaba profundamente por las personas, incluso por las mujeres y los niños, quienes en ese entonces no se consideraban importantes. Fue capaz de aceptar a la gente, pasar por alto su pecado. Respondía a los individuos según dónde se encontraban y qué necesitaban en particular. Entonces, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? En resumen, no veo indicios de que Jesús sufriera alguna enfermedad mental conocida, concluyó y agregó con una sonrisa. Era más saludable que cualquier otra persona que conozco, incluyéndome a mí. Loco de remate. Concedido, al mirar la historia en retrospectiva, no vemos indicios evidentes de delirio en Jesús. Sin embargo, ¿qué de las personas que estaban en contacto directo con él? ¿Qué vieron desde su punto ventajoso más cercano? Algunas personas que presenciaron la escena del siglo I estarían en desacuerdo con usted, con vehemencia le dije a Collins. Llegaron a la conclusión de que Jesús sí estaba loco. Juan 10:20 nos cuenta que muchos judíos pensaban que estaba endemoniado y loco de remate. Y esas son palabras fuertes. Sí, pero ni siquiera es un diagnóstico por parte de un profesional de la salud mental capacitado, replicó Collins. Observe lo que generó esas palabras. La enseñanza de Jesús, conmovedora y profunda, acerca del buen pastor. Ellos estaban reaccionando porque sus afirmaciones sobre sí mismo estaban muy lejos de su comprensión de la norma, no porque Jesús estuviese mentalmente desequilibrado. Note que sus comentarios fueron desafiados de inmediato por otros, que en el versículo 21 dijeron: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? ¿Por qué es importante? Pregunté. Porque Jesús no estaba haciendo simplemente afirmaciones descabelladas acerca de sí mismo. Las estaba respaldando con obras milagrosas de compasión, como sanar a los ciegos. Verá, si yo dijera ser el presidente de los Estados Unidos, sería una locura. Al mirarme usted no vería ninguno de los atavíos del cargo de presidente. No luciría como el presidente. La gente no aceptaría mi autoridad presidencial. No tendría la custodia de los agentes del servicio secreto. Sin embargo, si el verdadero presidente dijera ser el presidente, no sería una locura porque él es el presidente y habría abundante evidencia corroborativa de ello. En forma análoga, Jesús no dijo ser Dios simplemente. Él lo respaldó con sanidades asombrosas, con sorprendentes demostraciones de poder sobre la naturaleza, con enseñanzas trascendentes y sin precedentes, con una percepción divina de la gente, y al fin con su propia resurrección de entre los muertos, lo cual, absolutamente nadie ha sido capaz de repetir. Por lo tanto, cuando Jesús decía ser Dios, no era una locura.
Era la verdad. Sin embargo, la apelación de Collins a los milagros de Jesús dejó la puerta abierta a otras objeciones. Algunas personas han tratado de derribar estos milagros que supuestamente ayudan a autenticar la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Anuncié mientras sacaba un libro de mi portafolios. Le leí las palabras del escéptico Charles Templeton. Muchas enfermedades, entonces y ahora, eran psicosomáticas y podían curarse cuando cambiaba la percepción del enfermo. Al igual que hoy día un placebo recetado por un médico en quien el paciente tiene confianza puede efectuar una cura manifiesta, en tiempos antiguos, la fe en el sanador podía ahuyentar síntomas adversos. Con cada éxito, la reputación del sanador solía crecer y en consecuencia, sus poderes resultaban más eficaces. ¿Acaso esto no desecha los milagros que supuestamente respaldan la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios? Inquirí. La reacción de Collins me sorprendió. Yo no estaría muy en desacuerdo con lo que escribió Templeton, respondió Collins. No. No verdaderamente. ¿Pudiera Jesús en algunas ocasiones haber sanado por su gestión? No me parece mal. A veces la gente puede tener una enfermedad de inducción psicológica y encuentran un nuevo propósito por el cual vivir, una nueva dirección, ya no necesitan la enfermedad. El efecto placebo. Si uno piensa que se va a sentir mejor, a menudo se siente mejor. Esa es una realidad médica debidamente comprobada. Cuando la gente venía a Jesús, creían que Él podía sanarles, entonces lo hacía. Sin embargo, el hecho es que sin importar cómo lo hacía, Jesús sí lo sanaba. Por supuesto que eso no explica todas las sanidades de Jesús, agregó de inmediato. A menudo la sanidad psicosomática lleva tiempo. Las sanidades de Jesús eran espontáneas. Muchas veces la gente que es sanada psicológicamente experimenta la reaparición de los síntomas pocos días después, sin embargo, no vemos evidencia alguna de eso. Además, Jesús sanó dolencias como la ceguera de nacimiento y la lepra, para las cuales no es muy probable que quepa la explicación psicosomática. Y por encima de todo eso, Jesús resucitó gente de entre los muertos. Y la muerte no es un estado inducido psicológicamente. Además están todos sus milagros naturales. Calmar la tempestad, transformar el agua en vino. Eso desafía las respuestas naturalistas. Bueno, quizás. Sin embargo, la mención por parte de Collins del milagro de Jesús de transformar el agua en vino acarreó otra explicación posible para los sorprendentes hechos de Jesús. Jesús el hipnotizador. ¿Has visto alguna vez el espectáculo de un hipnotizador que le da agua a una persona que ha puesto en trance?
Jesús fue impuesto en la tradición de Jesús por seguidores fanáticos muchos años después de su muerte. El Jesús real, según creen estos profesores, se revolvería en su tumba si supiera que la gente lo estuviera adorando. Si se eliminan las leyendas y se va a los primeros materiales acerca de él, dicen que nos encontraremos con que nunca aspiró a ser más que un maestro itinerante y un agitador ocasional del populacho. Sin embargo, ¿tienen a la evidencia histórica de su lado? Para averiguarlo, volé a Lexington, Kentucky, y manejé por los caminos sinuosos a lo largo de una serie de ranchos de caballos muy pintorescos, para rastrear al erudito cuyo aclamado libro, La Cristología de Jesús, confronta este tema precisamente. La sexta entrevista. Dr. Ben Witherington III. El pequeño Gilmore, Kentucky, no se destaca mucho, salvo por Asbury Theological Seminary, donde encontré la oficina de Ben Witherington en el cuarto piso del edificio estilo colonial ubicado sobre la calle principal de la comunidad rústica. Con la gracia de la hospitalidad de un caballero sureño, el nativo de Carolina del Norte me ofreció una silla cómoda y un poco de café mientras nos sentábamos para discutir quién creía ser Jesús de Nazaret. El tema era territorio familiar para Witherington, cuyos libros incluyen Jesús el Sabio, Las muchas caras del Cristo, En la búsqueda de Jesús, Jesús, Pablo y el fin del mundo, y Mujeres en el ministerio de Jesús, y cuyos artículos sobre Jesús aparecen en diccionarios especializados y publicaciones académicas. Se educó en Gordon Conwell Theological Seminary, maestría en divinidades con máximos honores, y en la Universidad de Durham en Inglaterra, doctorado en teología con énfasis en el Nuevo Testamento. Witherington ha enseñado en Asbury, Ashland Theological Seminary, en Divinity School de la Universidad de Duke, y en Gordon Conwell. Sus membresías incluyen la Sociedad para el Estudio del Nuevo Testamento, la Sociedad de Literatura Bíblica y el Instituto de Investigación Bíblica. Hablando claramente y pausadamente, sopesando sus palabras con cuidado, Witherington definitivamente sonaba como un erudito. Sin embargo, su voz traicionaba una evidente corriente profunda de fascinación, incluso reverencia, por su materia. Esta actitud fue más evidente cuando me llevó a conocer un estudio de alta tecnología donde había estado mezclando imágenes de Jesús con canciones cuyas letras iluminan la compasión, el sacrificio, lo humano y la majestad de su vida y ministerio. Para un erudito que escribe una prosa plena de notas, matizada con cuidado y de precisión académica sobre las cuestiones técnicas en torno a Jesús, este matrimonio artístico de música y vídeo es una salida poética para explorar la faceta de Jesús que solo las artes creativas pueden acercarse a capturar. De regreso en la oficina de Witherington, decidí comenzar a examinar la cuestión de Jesús y su percepción propia con una pregunta que a menudo surge en la mente de los lectores cuando se encuentran con los evangelios por primera vez. La verdad es que Jesús era un poco misterioso acerca de su identidad, ¿no es así? Pregunté mientras Witherington se ubicaba en una silla frente a mí. Tendía a evitar proclamar abiertamente que era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Era porque no se concebía en esos términos o porque tenía otras razones? Segunda parte. El análisis de Jesús. La prueba de la identidad. ¿Estaba realmente convencido Jesús de que él era el Hijo de Dios? John Douglas tiene una habilidad sobrenatural de examinar la mente de gente que nunca ha visto. Como el percibador psicológico original del FBI, Douglas recolectaba información de la escena del crimen y luego utilizaba sus discernimientos para escudriñar la personalidad del criminal prófugo. Caso en cuestión. Douglas predijo que el asesino del camino, un asesino en serie que acechaba los bosques del área de San Francisco entre 1979 y 1981, sería una persona con dificultades del habla, con tendencias a la crueldad con los animales, incontinencia urinaria, e incendiario. Ciertamente, la persona que por fin fue arrestada y condenada en el caso cumplía a la perfección esa descripción. Con un doctorado en psicología, años de experiencia como detective y un talento natural para entender el comportamiento humano, Douglas es reconocido por su destreza para perfilar. Es coautor de varios éxitos de librería sobre el tema, y cuando Jodie Foster ganó el Oscar por su actuación en El silencio de los corderos, le agradeció públicamente a Douglas por ser la figura de la vida real detrás del mentor del FBI de su personaje. ¿Cómo puede Douglas llegar a entender el proceso mental de individuos con los que nunca ha hablado? El comportamiento refleja la personalidad, explicó Douglas a la revista Biography. Es decir, Douglas examina la evidencia que queda en la escena del crimen y, cuando es posible, entrevista a las víctimas para descubrir exactamente qué dijo y qué hizo el criminal.
A partir de esas pistas, producto residual del comportamiento de la persona, deduce la composición psicológica del individuo. Volvamos a Jesús. Sin dialogar con él, ¿cómo podríamos ahondar en su mente para determinar sus motivaciones, sus intenciones y su percepción de sí mismo? ¿Cómo sabemos quién pensaba que era y cuál entendía que era su misión? La pregunta de qué pensaba Jesús acerca de sí mismo es central. Algunos profesores sostienen que el mito de la deidad de